Hoy nos vamos a sumergir en el mundo, la verdad que muy complejo, de la criminología moderna. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes muy diverso, que nos lleva desde los fundamentos teóricos, esos que la vinculan con la economía, hasta su aplicación, bueno, en las calles de Nueva York y Tokio. Dos mundos. Dos mundos. Nuestra misión es entender cómo el estudio del crimen ha dejado de ser, digamos, un ejercicio puramente académico para convertirse en una herramienta fundamental. Y a veces muy controvertida. Y a veces controvertida, exacto, que moldea nuestras ciudades y nuestras vidas. Es que es un viaje fascinante, porque la criminología de hoy ya no se contenta con la vieja pregunta de ¿por qué la gente delinque? Claro, el por qué. Ahora la conversación es mucho, pero mucho más amplia. Hablamos de prevención, de análisis de Big Data para predecir delitos, Ajá. de cómo el diseño de un parque puede hacerlo más seguro, y de políticas públicas. Vamos a explorar cómo ideas económicas le dan forma a la lucha contra el crimen. Y cómo dos culturas tan distintas como la estadounidense y la japonesa abordan la justicia de maneras que, bueno, nos harán cuestionar nuestras propias ideas. De acuerdo. Empecemos por las bases, por las grandes ideas que mueven todo lo demás. Uno de los argumentos centrales en este material es que hay una conexión directa, casi inevitable, entre el auge del neoliberalismo y una forma muy específica de entender la criminología. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se articula esa conexión? Es una de las claves para entender las últimas décadas. Los pilares del pensamiento neoliberal, reducir el Estado, privatizar, desregular los mercados, impactan de lleno en cómo se gestiona el crimen. Claro. Esto se traduce en 4 cambios fundamentales. Primero, la desregulación del mercado, que crea nuevas oportunidades para el delito y a la vez genera más desigualdad. Ok. Segundo, se reduce el estado de bienestar. Se cortan los programas sociales que actuaban como una red de seguridad. Ajá. Tercero, el discurso se centra de forma casi obsesiva en la responsabilidad individual. O sea, si eres pobre o delinques, es tu culpa. No es un problema del sistema. Y cuarto, como consecuencia de todo lo anterior, se necesita una respuesta. Y esa respuesta es el fortalecimiento masivo del aparato penal. O sea, se interviene menos en las causas sociales del problema. Mucho menos. Y mucho más en castigar el síntoma. Exactamente. Es una ironía fascinante. Una ideología que en teoría busca un Estado más pequeño, termina construyendo un aparato penal gigantesco y costosísimo. Claro. Se achica el estado de bienestar, el que previene, pero se agranda el estado carcelario que castiga cuando ya es tarde. Y frente a esa visión, los textos nos presentan una contrapropuesta muy potente. El llamado neorrealismo de izquierda. Ajá. Con una figura que parece casi un rockstar en este campo, Jo Kyung. Hay una frase suya que es demoledora. Tremenda. El problema de la criminología dominante es el intento de explicar la delincuencia sin tocar la realidad. Una frase que es un manifiesto en sí misma. John criticaba que los académicos habían convertido algo tan crudo y real como el crimen en un paper aburrido, lleno de jerga que nadie en la calle entiende. Claro. Su argumento era que, en la práctica, es la clase trabajadora la que más sufre la delincuencia del día a día. El robo, la violencia en el barrio. Eso mismo. Pero que la respuesta de mano dura y más policía solo empeora la situación, alienando a las comunidades y generando un círculo vicioso de desconfianza y represión. En su obra clave, ¿Qué hacer con la ley y el orden?, él propone un camino alternativo. No se trata solo de criticar. No, para nada. Él plantea principios muy claros. El primero es la disuasión preventiva. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que las comunidades deben tener un rol activo en su propia seguridad. Organizarse, mejorar sus espacios, crear lazos. No se trata de esperar pasivamente a que la policía resuelva todo. Sino de construir un tejido social. Un tejido social fuerte que disuada el delito desde la raíz. Suena bien en teoría, lo de la disuasión preventiva, pero ¿no se corre el riesgo de que esto se convierta en grupos de vigilantes, en patrullas vecinales que pueden terminar siendo peligrosas o discriminatorias? Es un riesgo real, y Jung era consciente de ello. Por eso su segundo principio era la desmarginación. Ok. Su propuesta era promover medidas alternativas a la prisión siempre que fuera posible. Mediación, servicios comunitarios, reparación del daño. Todo lo que evite el estigma de la cárcel. Exacto.
que él veía como una fábrica de exclusión y reincidencia. Y esto se conecta con su tercer punto, el uso exclusivo de la prisión. Reservarla solo para individuos que representan un peligro claro y presente para otros, no como la solución por defecto para cualquier infracción. El material también lo pinta como una figura muy particular, ¿no? Carismático, con un escepticismo natural hacia cualquier forma de poder coercitivo. Totalmente. Él quería que la criminología oliera a calle, que entendiera la complejidad de la vida social. Y ese llamado a conectar con la realidad es precisamente lo que ha transformado la profesión. Sin duda. La crítica de Jung sobre una criminología sin vida me hace pensar en cómo se ve entonces un criminólogo con vida hoy en día. ¿Qué hace en su día a día si ya no está encerrado en una torre de marfil académica? Esa es la siguiente pieza del rompecabezas. Porque el criminólogo del siglo XXI que describen estos artículos se parece más a un analista de datos o a un estratega que a un filósofo del crimen. Ya no se trata solo de entender el ¿por qué? El porqué de un delito que ya ocurrió. Exacto. El cambio ha sido radical. El enfoque es abrumadoramente práctico y tecnológico. Una de las funciones principales hoy es el análisis de datos. Usan software especializado para cruzar información sobre tipos de delitos, horarios, ubicaciones, perfiles. Y así identificar patrones y tendencias. Justamente, el objetivo es pasar de una labor reactiva a una prospectiva. Intentar anticiparse a dónde y cuándo es más probable que ocurra el próximo delito. Un momento, ¿estamos hablando de mapas como los que vemos en las series de televisión con alfilares de colores o es algo mucho más sofisticado? Es la versión del siglo XXI de eso. Son sistemas de información geográfica, los llamados mapas del delito, que son dinámicos e interactivos. Ah, ok. Permiten visualizar en tiempo real cómo evoluciona la criminalidad. Puedes filtrar por barrio, por hora del día, por estación del año. Es una herramienta potentísima para decidir dónde patrullar, por ejemplo. Claro. Pero su trabajo va más allá. También se dedican a la perfilación criminal, especialmente en casos de delincuentes seriales, y a un campo que está en plena explosión, el estudio de la ciberdelincuencia. Que es todo un mundo. Colaboran en prevenir fraudes, robos de identidad, ataques que suceden íntegramente en el mundo digital. Lo que me parece notable es que su campo de acción se ha expandido enormemente. Ya no es una profesión que trabaje exclusivamente para el Estado o la policía. Para nada. Cada vez más, las grandes empresas contratan criminólogos en sus departamentos de seguridad corporativa. Para prevenir fraudes internos. Fraudes internos, robos, que sumados pueden causar pérdidas millonarias. También son cruciales en el sistema judicial, donde actúan como peritos. Un juez, un fiscal, puede recurrir a ellos para entender mejor la motivación de un criminal o la dinámica de una banda. Entiendo. E incluso, y esto es muy interesante, colaboran con urbanistas y arquitectos en el diseño de espacios públicos más seguros. ¿Cómo es eso? Desde un nuevo centro comercial hasta un barrio entero. Piensan en la iluminación, la visibilidad, los flujos de gente para disuadir el crimen. Los textos lo resumen en dos conceptos: criminología aplicada y criminología pública. Sí, la aplicada es ese trabajo de campo, en el terreno, codo a codo con policías, con personal penitenciario, diseñando programas de rehabilitación o entrevistando a víctimas. Ok. Y la pública es la labor de comunicar todo este conocimiento a la sociedad, escribir en periódicos, participar en debates, asesorar a políticos. La idea es que la investigación no se quede en un cajón, Sino que informe el debate público y ayude a construir políticas de seguridad más inteligentes. y basadas en evidencia, fundamental. Perfecto. Tenemos la evolución teórica y el nuevo perfil del profesional. Creo que es el momento de ver cómo funciona todo esto en el mundo real. Vamos a eso. Y el material nos ofrece dos casos de estudio que son, como la noche y el día. Empecemos por el más famoso y polémico, la política de tolerancia cero en la Nueva York de los años 90. A Nueva York. Para entender lo que pasó, hay que imaginarse la ciudad en los 80s y principios de los 90s. Era un lugar percibido como caótico, peligroso. El metro cubierto de grafitis, la sensación de inseguridad. Era palpable. Y en ese contexto llega el alcalde Rudolph Giuliani, con una idea basada en la teoría de las ventanas rotas. Que en esencia dice que el desorden llama al desorden. Exacto. La metáfora es muy visual. Si en un edificio abandonado se rompe una ventana y nadie la arregla, es una señal. La señal es, aquí no hay nadie al mando. A nadie le importa. Pronto alguien romperá otra ventana,
Luego ocuparán el edificio y finalmente se convertirá en un foco de delincuencia. La teoría sostiene que lo mismo pasa en una ciudad. Claro. Si se toleran las pequeñas faltas, beber en la calle, saltarse el torno del metro, la prostitución, se crea un ambiente que invita a que ocurran delitos mucho más graves. La estrategia entonces fue atacar lo pequeño para prevenir lo grande. Justamente, se lanzó una ofensiva policial masiva contra esas infracciones menores. Y los resultados, en términos de cifras, fueron espectaculares. ¿La criminalidad se desplomó? Se desplomó. Los homicidios en particular cayeron en picado. Nueva York se convirtió en un modelo de éxito que muchas ciudades del mundo intentaron copiar. Pero claro, esa es solo una cara de la moneda. La crítica que aparece en todos los análisis es durísima. Por supuesto. El modelo fue acusado de promover la brutalidad policíaca y, sobre todo, de ser discriminatorio. Ajá. Las críticas apuntaban a que la tolerancia cero se aplicaba con muchísima más dureza sobre las minorías, especialmente latinos y personas de color, generando miles de detenciones por ofensas menores y una fractura Profunda. entre la policía y estas comunidades. Ahora, hay un detalle tecnológico que es imposible obviar y que el material destaca. ¿Cuál? La implementación del software CompStat. ¿Qué era exactamente? CompStat revolucionó la gestión policial. Hasta entonces la policía era mayormente reactiva. Con este sistema, la cúpula policial se reunía cada semana para analizar mapas y estadísticas detalladas de los delitos de los últimos 7 días. Pasaron de reaccionar a intentar predecir. A predecir y a desplegar recursos de forma proactiva y estratégica en los puntos calientes. La policía empezó a gestionarse casi como una empresa enfocada en resultados. Espera, ¿me estás diciendo que el modelo opuesto al de Nueva York, que es casi la antítesis de la mano dura y el análisis de datos, se encuentra en Japón? ¿Tal cual? Un país conocido mundialmente por su orden y sus bajísimas tasas de criminalidad, pero con un enfoque mucho menos punitivo. ¿Cómo es eso posible? Es un contraste que nos obliga a repensarlo todo. El sistema japonés se apoya en pilares completamente diferentes. El primero, y más visible, es el sistema Koban. Los puestitos de policía de barrio. Esos pequeños puestos de policía, sí, integrados en la comunidad. El oficial de policía no es una figura lejana y amenazante, es un vecino más. Su trabajo incluye visitar periódicamente a los residentes, sobre todo a los ancianos que viven solos, dar consejos de seguridad, conocer los problemas del barrio de primera mano. Entonces, el control no viene de una autoridad externa que llega en una patrulla, sino de alguien que es parte del tejido social. Justo ahí está la clave. Y eso nos lleva al segundo pilar, que es mucho más sutil, el control social informal. La cultura de la vergüenza. Uno de los artículos habla de eso, sí. En Japón, que un miembro de la familia cometa un delito no es solo un problema individual, es una deshonra que mancha el nombre de toda la familia. ¡Wow! Este factor cultural es un disuasivo del crimen increíblemente potente, mucho más que el miedo a la cárcel. Hay casos documentados de ejecutivos que han renunciado porque su hijo fue arrestado por un robo menor. El impacto social es así de profundo. Es así de profundo. Y el sistema judicial también funciona de otra manera. ¿En qué sentido? Su enfoque es la justicia restaurativa. El objetivo principal del sistema no es simplemente castigar, sino lograr que el infractor confiese, se arrepienta y repare el daño causado a la víctima. ¿La meta final es la reinserción? La reinserción del individuo en la sociedad, evitando lo que ellos llaman la victimización terciaria, que es el daño adicional que el propio sistema penal puede infligirle a una persona. Es un modelo fascinante, pero el material también es claro al señalar que este sistema tan tradicionalista está empezando a hacer agua. Totalmente. El modelo japonés, tan eficaz contra el crimen tradicional, se está viendo superado por los desafíos del siglo XXI. Claro. El control del vecino y la cultura de la vergüenza son inútiles contra la ciberdelincuencia, y sobre todo contra un nuevo fenómeno que mencionan las fuentes, las redes criminales Tokuryu. Tokuryu. ¿Qué es eso? Piensa en algo así como un Uber para delincuentes. A ver. Son redes criminales anónimas que operan a través de aplicaciones de mensajería como Telegram. Publican ofertas de trabajo para cometer delitos puntuales. ¿Desde estafas telefónicas hasta robos? Exacto. Reclutan a jóvenes que necesitan dinero rápido. Los ejecutores no conocen a los jefes. Todo es descentralizado y anónimo. El policía de barrio del Koban no tiene absolutamente nada que hacer contra una estructura así.
Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos el modelo de Nueva York, basado en tecnología, datos y una fuerte presión policial. Con sus éxitos y sus graves problemas de derechos. Exacto. Y tenemos el modelo de Japón, basado en la cohesión social, la cultura, que funcionó de maravilla, pero que ahora se ve superado. Parece que ninguna receta es perfecta. Y esa es la gran lección. De ahí surge la necesidad de lo que los textos llaman criminología comparada y criminología transnacional. Son los grandes desafíos actuales. Explícanos un poco más eso. La criminología comparada no se trata de copiar y pegar modelos. No puedes implantar un koban japonés en un barrio de Los Ángeles y esperar que funcione. Claro, el contexto es todo. Se trata de estudiar qué soluciones se aplican en otros países, entender por qué funcionan o fracasan en su contexto y ver qué principios se pueden adaptar a la realidad local. Hay una mención muy directa sobre la necesidad de que América Latina, por ejemplo, desarrolle su propia identidad criminológica en lugar de importar sin más las recetas del norte global. Y la criminología transnacional sería el siguiente paso. Es la consecuencia lógica de la globalización del crimen. Si las redes de narcotráfico, de trata de personas o de ciberdelincuentes operan a través de múltiples fronteras, La respuesta no puede detenerse en la aduana. la respuesta no puede ser local. Esto exige una colaboración internacional mucho más estrecha. Estandarizar cómo se recogen los datos para poder compartirlos, crear protocolos comunes para perseguir a los delincuentes y, en definitiva, evitar que las fronteras se conviertan en escudos de impunidad. Es que la disciplina tiene que evolucionar constantemente. Para ser una herramienta científica útil y no quedarse, como diría Jung, en una postura académica estática. El recorrido ha sido intenso. Arrancamos con las críticas de Jung a una criminología desconectada de la realidad. Vimos cómo el criminólogo moderno se ha convertido en un analista de datos y comparamos el control externo y visible de Nueva York, policía, cámaras, con el control interno e invisible de Japón. La mirada del vecino, la vergüenza familiar. Sí. La gran conclusión parece ser que no existe la criminología, sino un abanico de herramientas y enfoques que deben adaptarse a cada realidad. Sin duda. Y el gran reto que se lee entre líneas en todo el material es cómo mantener el equilibrio. El equilibrio. El equilibrio entre la teoría y la práctica, entre el enorme poder que nos dan los datos y el respeto fundamental a los derechos humanos, y entre las tendencias globales del crimen y las soluciones que deben ser, por fuerza, locales. Claro. No hay una solución mágica, y lo que es un éxito en un lugar puede ser un completo desastre en otro. Para cerrar, me quedo con una idea que está latente en varias de las fuentes y que nos deja una reflexión final. A ver. Se menciona que un modelo de prevención del delito, por muy bien diseñado que esté, puede saltar por los aires por el resultado de una elección o por un solo crimen de alto impacto mediático. Sí, es un punto clave. Y esto nos deja una pregunta importante para pensar. ¿Cómo puede una estrategia criminológica, que se basa en datos, en evidencia y en planificación a largo plazo, competir con las reacciones políticas frente al crimen que a menudo son emocionales, viscerales y buscan resultados inmediatos?